Hola a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secretos sin Confesión, el Observatorio de la Realidad Espiritual Internacional. Si eres nuevo en la plataforma te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Estamos emitiendo la edición número 49 correspondiente al sábado 29 de junio de 2024. Antes de comenzar, te invito a que seas parte del canal de Telegram Los Cristianismos, del cual tienes aquí abajo en la caja de la descripción el enlace, en el cual tendrás información extra y muchos detalles de interés sobre la información del podcast a lo largo de toda la semana. Y sin más, comenzamos. En primer lugar, recibe el Papa Francisco en audiencia al prelado del Opus Dei. Y esta noticia es muy importante en tanto que el Santo Padre ha recibido en audiencia al prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Cariz, acompañado por el vicario auxiliar de la prelatura, Monseñor Mariano Faxio, el pasado lunes 4 de junio de 2024, y la audiencia se produjo la víspera de la festividad de San José María Escrivá de Balaguer y cuando está a punto de culminar el trabajo de la adecuación de los estatutos de la prelatura. De ahí la importancia que tiene. El objetivo, recordemos, es adecuar el estatuto de la prelatura del Opus Dei conforme a las modificaciones introducidas por el motu propio Ad Charisma Tuendum, que viene a reformar, reestructurar el Opus Dei como prelatura, aunque siempre haciendo prevalecer y manteniendo el carisma, que es lo fundamental. Recordemos que el motu propio Ad Charisma Tuendum fue publicado en julio de 2022 y desde entonces, junto con otro documento papal del 2023, se ha ido encaminando a la reestructuración del Opus Dei en específico y en general de las prelaturas personales, aunque como sabemos la única prelatura personal que existe en la actualidad en la Iglesia Católica es la del Opus Dei, que ha sido la primera y la única, al menos por el momento. Con esta nueva normativa, el Papa Francisco modifica los cánones relativos a las prelaturas personales que se asimilan a las asociaciones clericales públicas con facultad para incardinar clérigos. De ahí la necesidad de adaptar la normativa, el estatuto propio del Opus Dei a estas nuevas realidades a nivel jurídico canónico. El Papa ha pedido al Opus Dei en este encuentro una actitud de diálogo y de colaboración. En esta audiencia el prelado informa al Papa sobre los trabajos que se están realizando con el dicasterio para el clero, para la adecuación de los estatutos, subrayando el ambiente familiar y de diálogo en el que se desarrollan dichas tareas. El Papa, por su parte, animó a seguir trabajando con esa actitud de diálogo y colaboración que están teniendo. A su vez, Monseñor Ocariz transmitió al Santo Padre algunos aspectos de la preparación del centenario del Opus Dei, que está cercano, y en particular las asambleas regionales que se desarrollan este año con la participación de todas las personas de la obra, junto con muchos amigos y cooperadores también. Además, le informó sobre el viaje que realizará próximamente a América del Sur. El Papa animó a estar muy cerca de la gente, sobre todo en los países donde hay mucho sufrimiento, donde la labor evangelizadora es más difícil. Y recordó el trabajo abnegado que hacen algunas personas del Opus Dei en esos países. La audiencia, que duró aproximadamente media hora, se desarrolló en un ambiente de calurosa cercanía por parte del Santo Padre, que dio al prelado y al vicario auxiliar su cariñosa bendición. Al mismo tiempo hay que destacar que el prelado Fernando Cariz informó al Papa Francisco de algunos actos de preparación del centenario del Opus Dei y de su próximo viaje a América, como acabamos de indicar. Por otro lado, es interesante destacar en lo que respecta al Opus Dei cómo se nos ha informado el jueves 27 de junio de la conclusión de las asambleas regionales del Opus Dei en España.
80 años después de las primeras asambleas regionales de la obra, se ha celebrado en España la 10ª edición de este instrumento de escucha y ayuda al gobierno prevista por San José María. Estas asambleas se realizan cada 10 años con carácter consultivo, tienen como objetivo recoger las opiniones y propuestas de todos los miembros y amigos del Opus Dei para plantear cómo servir mejor a la Iglesia y a la sociedad, en cada país y en cada momento histórico concreto. Este 2024 las asambleas han sido singularmente relevantes por dos motivos. Por un lado, porque se han enmarcado en el camino hacia la celebración del centenario de la obra, que ha sido el tema elegido para una edición que sienta las bases del Congreso General Ordinario de el próximo 2025. Así, el prelado invitado a reflexionar sobre cómo responder a los desafíos del tiempo presente con el espíritu del Opus Dei para celebrar el centenario de la obra en cada lugar mirando hacia el futuro. Por otro lado, destaca como novedad la utilización de medios tecnológicos para favorecer la participación y el análisis posterior de las respuestas. Y en total, más de 18.000 personas en España han enviado sus sugerencias. Esto supone un índice de participación de más del 45% entre los miembros de la obra en España. Además, a través de sus comunicaciones, los participantes han elaborado alrededor de 32.000 propuestas sobre distintos temas relacionados con la vivencia del carisma del Opus Dei y los retos y modos de impulsar la labor apostólica de la prelatura. Los datos recogidos revelan que mujeres y hombres del Opus Dei, así como personas que no pertenecen a la prelatura, presentes en todos los sectores profesionales, han manifestado sus opiniones desde cada una de las ciudades de España. Los tres temas más destacados han sido formación, familia y misión. Destaca también la alta participación de los jóvenes en las asambleas. Han participado el 68% de los menores de 35 años de la región de España. También se ha reflexionado sobre otras cuestiones desde las necesidades sociales que existen en España, o los principales retos de la Iglesia, o los aspectos del mensaje del Opus Dei que conviene explicar más y mejor en la sociedad. Una vez concluida la fase inicial de recepción de sugerencias, se han celebrado las semanas de trabajo, 15 de las 16 previstas, en las que se han estudiado cada una de las propuestas recibidas. Distribuidos por comisiones, cada uno de los equipos de trabajo ha estructurado, agrupado y resumido todas las aportaciones en torno a diversas cuestiones, y así se han ido tratando todos estos temas. Por otro lado, hay que destacar cómo la prelatura del Opus Dei en España agradece a todas las personas que de un modo u otro han participado y colaborado en esta asamblea con su oración, o con el interés o con el tiempo dedicado a reflexionar y realizar tales propuestas. La información recogida tiene un gran valor, no solo como material para el próximo congreso, sino también como ayuda para el trabajo de la obra en España. Conocer de primera mano las inquietudes, las ideas, los intereses de tantas personas ayuda a mejorar la formación e impulsar la labor apostólica de los próximos años. Y por otro lado, en lo que respecta al Opus Dei en España, cabe destacar una noticia de interés. El domingo 23 de junio, fieles devotos de la Blanca Paloma se reunieron en Torre-Ciudad para celebrar la 32 peregrinación con la Virgen del Rocío en Torre-Ciudad. La jornada comenzó con una procesión desde el crucero a 1 kilómetro del santuario, en donde esperaba la imagen de la Virgen del Rocío, preparada en andas y adornada con flores. Esta imagen se encuentra en la Galería Mariana desde el 14 de septiembre de 1991, día en el que la trajo un grupo de peregrinos que inició así una celebración renovada cada año a finales de junio. Al llegar a la explanada, los fieles han recorrido los soportales norte y han entrado en el templo, recibidos por las notas al órgano de la Salve Rociera. Después han asistido a misa y a la proyección del videomapping El retablo de cuenta, y tras un almuerzo al aire libre han participado en el rezo del rosario y en la bendición solemne con el Santísimo Sacramento. Y en segundo lugar, Monseñor George Wanswain, electo como nuncio apostólico en el Báltico. Y es una noticia que ha dado gran expectación, en tanto que el antiguo secretario de Benedicto XVI, después de año y medio en Friburgo, en una especie de lo que se interpretó como castigo sin
ningún tipo de cometido, por fin ha sido destinado por el Papa Francisco, como hemos sabido el lunes 24 de junio, ha sido destinado como nuncio apostólico para la región del Báltico, a más de un año y medio de la muerte de Benedicto XVI y contando Monseñor George con 67 años. Francisco lo designó como nuevo nuncio en Letonia, Lituania y Estonia al secretario privado de Benedicto XVI, quien se encontraba de licencia desde enero de 2022 en medio de las polémicas por algunas declaraciones que hizo a favor de Benedicto XVI, pero que parecían criticar al Papa Francisco y que causaron bastante polémica. Wanswein quedará, por tanto, a cargo de las embajadas vaticanas en el Mar Báltico a más de un año y medio de la muerte de Benedicto XVI, y hay que destacar que se han difundido unas palabras de cómo ha recogido Monseñor George pues este nombramiento. En concreto, el jueves 27 de junio de 2024 se difunden estas palabras y manifiesta cómo la experiencia de este año y medio en Friburgo fue una amarga experiencia personal. Cuando se le comunicaron las opciones de posibles destinos, tuvo sobre su mesa 3 opciones, como se ha podido saber: Costa Rica, tal como se había adelantado hace algún tiempo, un país del sudeste asiático como otra opción, y la tercera opción el Báltico. Y George Wanswein eligió esta última opción. Todavía en Friburgo y a punto de iniciar la mudanza, Monseñor George concedió una entrevista al TakeSpot en la que admite que se sintió que había sido enviado al exilio cuando fue enviado a Friburgo sin ningún cometido específico. Pero añade, siguió las claras instrucciones del Papa sin refunfuñar por tener que regresar a mi casa en Friburgo, pero sin que se me encomendara una nueva tarea. Además añade, fue una amarga experiencia personal, y además añade que esperé y recé para que un día me esperara una nueva tarea, ahora y hasta aquí. Y hace una reflexión interesante Monseñor George sobre una pedagogía papal. Indica en sus palabras: es muy posible que haya una lógica divina detrás del nombramiento como nuncio apostólico que ha utilizado la pedagogía papal, subraya Monseñor George, que ahora espera con impaciencia su futura tarea, que entiende como una señal de la confianza que el Papa deposita en él. E indica: eso me honra y me complace. La nueva misión, recalca el arzobispo, me llevará a uno o varios países que representan un reto delicado dada la situación política actual. Estoy de buen humor y afronto la nueva misión diplomática con confianza. Lo cierto es que en las repúblicas del Báltico se vive una tensión permanente dada las tensiones con Rusia y la cercanía de la guerra de Ucrania. En este sentido, Wanswein anuncia que antes de tomar posesión viajará al Vaticano para recibir información necesaria y actualizada, consejos, instrucciones, asistencia de las autoridades competentes, en particular de la Secretaría de Estado. Con esas herramientas y con una gran confianza en Dios, manifiesta, se pondrá entonces manos a la obra. Por fin ha salido pues de esa especie de castigo temporal y por fin tiene una misión. Había sectores dentro de la Iglesia Católica que manifestaban que era un gran diplomático, era un gran intelectual y que con 67 años podía aportar mucho, y no se entendía que hubiese sido enviado a Friburgo sin ningún cometido. Pues bien, ya ha llegado ese cometido y se muestra muy apasionado, con muchas energías para tomar el frente en esta iniciativa, en esta tarea, en esta anunciatura apostólica, que seguro va a realizar un buen trabajo. Y en tercer lugar, aviso del arzobispo de Burgos a las clarisas de Belorado con respecto al cisma. El miércoles 26 de junio, el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ha corregido públicamente a las antiguas monjas clarisas, que ya están excomulgadas, que han declarado la intención de no salir de manera voluntaria del convento. En un comunicado, el arzobispo asegura que la comisión gestora nombrada por la Santa Sede jamás ha expresado ninguna amenaza
al recurso a la fuerza pública ni a ningún tipo de coacción. Esta declaración de Monseñor Iceta no es óbice para que se haya comunicado que, de no procederse a una salida voluntaria por parte de las religiosas, se iniciarán las acciones legales a las que haya lugar, según el comunicado oficial. De hecho, fueron las propias antiguas clarisas las que denunciaron al arzobispo de Burgos y comisario pontificio ante la Policía Nacional y después ratificaron ante los juzgados de Burgos su posición. Monseñor Iceta y la comisión que preside, a nombre de la Santa Sede, no quieren causar ningún perjuicio a las antiguas religiosas porque son merecedoras de todo respeto y consideración, en palabras del propio arzobispado. Sin embargo, tienen que ser consecuentes con sus actos y son ellas quienes se han separado de la Iglesia Católica por una decisión libre y personal, hecho que conlleva aparejado la exclusión de la vida consagrada, manifiesta también el arzobispado. Iceta, al haber sido nombrado como comisario apostólico, le compete la administración de los bienes y también la supervisión de las cuentas bancarias, que es cierto que tanto los bienes como las cuentas bancarias son de la comunidad, pero al haber dejado la Iglesia Católica, la posición de la Santa Sede es que ya no pertenecen a la comunidad y por tanto esos bienes son en exclusividad de la Orden de las Clarisas y en ningún caso de ellas, cosa que ellas entienden que no, que son de la comunidad y que si ellas han salido de la Iglesia, también esos bienes se van con ellas. Parece que todo va a venir por la vía de lo administrativo, mejor dicho, de lo judicial, ver cómo se soluciona esta cuestión, si no hay un acuerdo entre las partes, pero lo cierto es que parece que esperan por delante meses para ver si se puede solucionar esto de alguna manera que no sea traumática, aunque parece bastante complicado. En cuarto lugar, el prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano defiende que se sigan utilizando las obras de arte del padre Rupnik. Y es que Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, ante los casos de abuso del padre Rupnik, gran artista, cuyas obras son muy valoradas dentro de la Iglesia Católica, con excelentes obras de arte que se representan, que están en diferentes lugares sagrados, iglesias, y que tienen gran proyección en las últimas décadas, ha indicado que, a pesar del proceso del padre Rupnik, ello no es motivo para que se tengan que quitar sus obras de arte. Ha habido en algunos lugares que se han comenzado a desmontar sus obras, entendiendo de que si él ha sido ha efectuado abusos, pues hay que apartar sus imágenes. En cambio, el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano manifiesta que no, que esas obras de arte tienen su valor y que siempre se pueden seguir utilizando, al margen de que el padre Rupnik haya tenido conductas inapropiadas y haya sido castigado por ello. En quinto lugar, nuevo motu propio del Papa Francisco dedicado al hermano Sol. Y esta noticia ha sorprendido a algunos. El jueves 27 de junio se ha difundido Hermano Sol, el último motu propio del Papa Francisco, en el que anima la construcción de una planta agrícola voltaica. Instalar placas solares es esta propuesta del Papa Francisco para luchar contra el proceso de cambio climático. El Papa Francisco ha destacado la necesidad de transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y promueva la neutralidad climática. Esta afirmación se encuentra dentro de la carta apostólica en forma de motu propio titulada Hermano Sol. En este documento el Papa anuncia la construcción de una planta agrivoltaica en el área extraterritorial de Santa María di Galeria, cuyo propósito es garantizar no solo el suministro eléctrico a la estación de radio ubicada allí, sino también el sustento energético completo de la ciudad-estado del Vaticano. El Papa subraya además que la humanidad cuenta con la tecnología necesaria para afrontar las transformaciones ambientales y sus consecuencias éticas, sociales, económicas y políticas, destacando el papel crucial de la energía solar
Por ello, encarga a los presidentes de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica la realización del proyecto, designándolos como comisarios extraordinarios con plena capacidad para ejecutar actos de administración ordinaria y extraordinaria. El motu propio también establece que para mantener los privilegios de extraterritorialidad estipuladas en los artículos 15 y 16 del Tratado de Letrán, que son los que reconocen esa soberanía de la Ciudad-Estado del Vaticano, los comisarios extraordinarios pueden comunicar a las autoridades italianas y la disposición de estructuras y sedes en esa zona perteneciente a la Santa Sede y a la gobernación de la Ciudad del Vaticano. Y en sexto lugar, la Santa Sede declara como falsas las apariciones marianas en Trevijano. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe da la razón al obispo de Civita Castellana y se niega que las apariciones supuestas de la Virgen en Trevijano sean ciertas. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha emitido un comunicado para confirmar que no hay ningún elemento de sobrenaturalidad en los lugares de los supuestos acontecimientos marianos en Trevijano romano. Se trata de la primera manifestación pública del Dicasterio desde que se asumiera el control para autorizar la veracidad o no de los fenómenos sobrenaturales con una nueva normativa que fue publicada en semanas anteriores respecto a los procesos de declaración de si hay una aparición mariana, por tanto hay carácter sobrenatural en ella. Fue el pasado 17 de mayo en concreto cuando el dicasterio que dirige el cardenal Fernández publicó esa normativa por la cual niega la última palabra a los obispos y se atribuye que es la Santa Sede la que tiene que decidir en estos casos. En el caso de Trevijano hay que indicar cómo es un proceso, estas apariciones del año 2016 y cómo el obispo de la diócesis se manifestó escéptico respecto a estas apariciones. Pues bien, ahora es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe el que se manifiesta y da su visión final e manifiesta que no ve elementos sobrenaturales en el caso de Trevijano. Hasta aquí las noticias de esta semana. Me encantará, como siempre, ver vuestras opiniones en la caja de los comentarios, ser siempre respetuosos los unos con los otros y, en la medida de mis posibilidades, os responderé. Por otro lado, os invito a que, a través del enlace de la caja de la descripción, accedáis al portal plural independiente Los Cristianismos, donde vais a tener información respecto a la realidad cristiana internacional, actualizada día a día. Sin más, me despido de todos vosotros con un abrazo.